Bienvenidos a esta segunda temporada de Chava Misterio, que gracias a ustedes lo hacen posible. Sigan enviando relatos a nuestro correo y recuerden, hay dimensiones desconocidas que aún no comprendemos. Abran su mente y dejen que su espíritu viaje y descubra. Comenzamos. La criatura extraña sin rostro. Esta historia fue mandada por José Luis Ramírez. En la colonia Jardines de la Paz existe una casa donde suceden cosas extrañas. Se dice que se hacen brujerías y cosas de ocultismo. A mí nunca me constó eso. Sin embargo, un día pasó algo que en realidad me puso a pensar dichos acontecimientos sobrenaturales sobre esa casa. En una ocasión, venía de convivir con mis amigos, aquellos que suelen vivir cerca de la zona. Nos reuníamos en casa de un amigo, el cual vive a unas cuantas cuadras de donde yo vivo. Eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando decido retirarme, ya que no quería que se hiciera más tarde. Me despedí y caminé rumbo a mi hogar. Aquella casa extraña que les cuento queda a una cuadra grande de distancia de donde yo vivo. Ya había pasado infinidad de veces por esa casa, de día, de noche e incluso a altas horas de la madrugada. Caminé por mi ruta usual. Cuando cruzo la calle para pasar por aquella casa, alcancé a ver 2 bolsas negras grandes de basura. Por mi mente cruzó lo que ve uno en las noticias. Y pues pensé en 2 cadáveres dentro de esas bolsas. De repente me llegó un olor putrefacto, como de animal muerto, como cuando vas en carretera y pasas donde hay un cadáver de caballo o vaca. Así me dio ese olor. Se encontraba un camión de volteo, de esos muy altos, y cuando iba pasando a un lado de este, sentí que alguien estaba abajo de él. Escuché un ruido, como cuando arrancas el pasto grande con tus manos. Yo, nervioso y cauteloso, volteé lentamente para ver qué ocasionaba dicho ruido. Y lo que vi fue algo realmente inexplicable. Vi a una criatura o ente. Este era de una complexión muy delgada, de piel completamente blanco y sin pelo. Esta cosa tenía una cabeza, pero sin rostro, sin ojos, ni nariz ni boca. Su cuerpo llegaba hasta la mitad. Solo tenía la parte superior, con sus brazos, unos brazos muy delgados. No tenía piernas. Ese ente estaba recostado en el piso, apoyando su pecho en la banqueta, y hacía un movimiento con sus brazos, como si estuviera cortando el pasto con sus manos, parecido a los movimientos de un cangrejo. No percibí alteración de su movimiento con mi presencia. Parecía que ni siquiera sentía que yo estaba ahí. Sentí en mi cuerpo la reacción más extraña que jamás había sentido. Sentí que me bloqueé por completo. Solo seguí caminando sin parar. La piel de mis mejillas se empezó a erizar. No pude hacer nada más que seguir caminando. Cuando me acercaba a mi casa, pude voltear hacia atrás, pero no vi nada.
Afortunadamente pude dormir esa noche y al día siguiente les conté a mis amigos y a mi familia lo que había ocurrido. Un hecho verdaderamente inexplicable. Nunca sabré lo que aquel ente o criatura era. Me hubiera gustado poder quedarme a verlo y hasta poder grabarlo. Es lo que piensa uno después. Pero en el momento del avistamiento, uno se bloquea y el cuerpo reacciona como en modo sobrevivencia. Lo que sí quedó claro que fue una experiencia verdaderamente misteriosa. Los misterios del rancho. Esta historia fue mandada por Jorge Rodríguez. Les platicaré 2 hechos paranormales que sucedieron en el rancho donde yo vivía, cerca de San Martín Hidalgo, en el estado de Jalisco. El primero me sucedió a mí. Recuerdo que venía del pueblo, rumbo a mi rancho, ya muy noche, pues había asistido a las fiestas patronales, que se celebran año con año. Llegué a mi casa. En eso alcancé a ver que salía mi mamá. Bueno, eso creía yo, que era ella. Vi a esa señora que salió por la puerta de mi casa y se dirigió a la parte trasera de la casa donde se encontraba el baño, por lo cual yo pensé que iba a hacer sus necesidades y me quedé esperando a que saliera, pues yo también tenía ganas de ir al baño. Pasaba el tiempo y mi mamá no salía. Cabe señalar que la señora que vi llevaba puesto una bata o vestido blanco largo y el pelo suelto. Como no salía, la empecé a llamar. Mamá, ¿ya mero sales? Mamá. Como no recibía respuesta, poco a poco me asomé al baño. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que no había nadie. La piel se me erizó y sentí una presencia en el sitio. Me asusté y me metí a la casa y vi a mi mamá acostada y dormida, dándome aún más miedo, pues acababa de ver a un espíritu. El otro hecho paranormal le ocurrió a mi papá. Nos contó que él venía de trabajar la siembra. Venía montando en su caballo y en las ancas de este un costal de maíz que traía a su casa. Ya estaba oscureciendo. Nos contó que al llegar a su casa vio salir a una mujer. La cara no se le veía, pues estaba volteada. Mi papá, pensando que era su esposa, le gritó: Virginia, ayúdame con el costal. La mujer no le hizo caso y empezó a caminar, retirándose por el camino. Mi papá, enojado, le decía: Te estoy hablando, Virginia, hazme caso. Al ver que lo ignoraba, se bajó del caballo furioso y comenzó a seguirla. Esta mujer, dice mi papá, que traía un vestido largo blanco y el cabello suelto, igual a la mujer que se me había aparecido a mí. Mi papá apresuró el paso para alcanzarla. Bueno, para alcanzar a mi supuesta mamá. En los ranchos suelen colocar alambrado en terrenos y sembradíos para dividir las tierras. Mi papá,
que ya casi le daba alcance a esa mujer, vio cómo pasó ese alambrado, sin agacharse ni brincar. O sea, que ese ser traspasó el alambrado. Lo que en ese momento estaba viendo era un espíritu, y se había manifestado ante sus ojos, y además lo estaba persiguiendo. Al ver este hecho, se regresó asustado a la casa, y ahí se encontraba mi mamá, y le platicó lo sucedido. Estos son algunos de los hechos paranormales que suceden en ese rancho. Gracias por escuchar mi experiencia verdaderamente misteriosa. El diablo tocó mi puerta. Historia mandada por Cintia Morales. Esta historia me la contó mi abuela materna. Me dice que cuando estaba chica vivía con su mamá y un hermano en un pueblo. Por lo general, los hombres de los pueblos se van a Estados Unidos a trabajar, por lo cual el papá de mi abuela no vivía en casa. Me platica que una noche comenzó a llover. Dice mi abuela que recuerda que no era una lluvia normal, pues antes de que comenzaran, los perros del pueblo comenzaron a aullar y a ladrar, y el viento soplaba muy fuerte. La luz de la casa se fue, dejándonos a oscuras, haciendo esa noche de tormenta aún más tenebrosa. Mi abuela y su mamá prendieron velas en la casa para poder tener visibilidad y algo de luz que la reconfortara. Estaba en plena tormenta cuando, en la puerta de la entrada, se escucharon unos toquidos. El hermano de mi abuela se había ido a dormir con unos primos, por lo cual pensó mi bisabuela que era su hijo, y se dispuso a abrirla. En eso, el perro que teníamos en casa comenzó a ladrar y a gruñirle, como impidiéndole abrir la puerta. Cuando se arrimaba mi bisabuela más a la puerta, el perro trataba de morderla y se ponía muy feroz. Se le hizo muy raro el comportamiento del perro, pues este no era agresivo, y menos con los de la familia. Los toquidos en la puerta se escuchaban con más insistencia. Mi bisabuela, pensando que era su hijo, hizo a un lado el perro, el cual se interponía entre la puerta y ella. Cuando mi bisabuela iba a darle el jalón a la puerta para ya abrir, sucedió algo increíble. El perro habló y dijo: "No abras, es el diablo". Y acto seguido, cayó muerto. Dice mi abuela que ella y su mamá quedaron paralizadas de tal impresión, al haber oído hablar a su perro y de alertarlas de no abrir. Al día siguiente llegó el hermano de mi abuela y nos confirmó que había pasado la noche con sus primos, haciendo aún más grande el misterio de quién había estado tocando la puerta. Los animales son muy nobles y ellos presienten cosas que los humanos aún no comprendemos. Un evento verdaderamente misterioso. Predicciones.
Esta historia fue mandada por Ariana Ramírez. Y también aprovechar un saludo para todos los que nos escuchan en Estados Unidos. Les relataré algo inusual y muy extraño que sucede aquí en mi casa, en el estado de California, en Vacaville. Desde que nos mudamos a esta casa, suceden cosas fuera de lo normal. Ruidos por toda la casa. Veíamos cosas extrañas que no comprendíamos. Nos fuimos acostumbrando a dichos eventos, pero hay algo aquí más allá de ruidos y objetos moviéndose. La primera vez que pasó algo fuerte le sucedió a mi esposo. Él se encontraba acostado mirando la televisión y vio cómo una sombra pasaba a un lado de él y enseguida le acariciaron el cabello. Él se levantó asustado, pues no había nadie en casa más que él. Y en la noche, lamentablemente, falleció su abuelita. Tiempo más adelante, estaba yo en la sala. Comencé a sentir un frío y vi pasar como a una persona. Bueno, más bien a una sombra. Esta pasó rápidamente y me asusté al ver este hecho, pues ese día me encontraba sola. Ya en la noche, mi hija se encontraba en su cuarto y me cuenta que escuchó una voz que le susurraba al oído su nombre. A los pocos días de estos sucesos, falleció ahora el abuelito de mi esposo. El año pasado, otro evento sucedió. Ahora mi hija y mi sobrina estaban en el comedor. Ya era de noche y se encontraban platicando, cuando escucharon que alguien estaba hablando en la cocina. Ellos no entendían nada, pues eran como murmullos, y el ambiente se sentía tenso y extraño. Ellas se voltearon a ver, tratando de entender dichas voces. Esa misma noche, el primo de mi sobrina lamentablemente se suicidó. Los sucesos paranormales seguían. Un día que mi esposo llegó del trabajo, metió su coche al garage cuando sintió una presencia extraña y alcanzó a ver a una sombra que rápidamente desapareció. Ya más noche le avisaron que un tío había fallecido. Días más tarde, salió al garage a sacar unos papeles del carro. En cuanto entró, se sentía un ambiente pesado y miró a la sombra dentro del garage, pensando que alguien se había metido. Comenzó a seguirla, pero esta avanzaba muy rápido y no la pudo alcanzar. Dice que dicha sombra desaparecía en un lado y aparecía en otro. Salió del garage asustado, pues nuevamente había vivido una experiencia paranormal. Después de esto, a los pocos días falleció otro tío de mi esposo. Hace pocos días, yo vi algo dentro de mi casa, como una sombra que pasó muy rápido. Y dentro de mí pensé, ¿ahora qué va a pasar? Y desgraciadamente al día siguiente, falleció una tía. No sé por qué sucede este tipo de eventos en mi casa.
no sé si sea la casa que atrae este tipo de energías o nosotros. Si alguien lo pudiera explicar, se lo agradecería. Espero y ya no sucedan cosas dentro de mi casa verdaderamente misteriosas. Tres relatos de ovnis. Historia de Salvador García. Les platicaré que desde niño el fenómeno ovni ha llamado mi atención, haciendo que me guste observar el cielo. Y tal vez por eso he tenido varios avistamientos de objetos voladores no identificados. Un día, en casa de mis suegros, vi uno rarísimo. Esta casa era de 2 plantas. Yo iba subiendo las escaleras que daban al patio, y pues se dejaba ver parte del cielo. Volteé hacia arriba y vi un objeto brillante, color plata. Dicho objeto tenía la forma de 2 cuadrados unidos. Le llamé a mi suegro para que lo viera, y fue a donde yo estaba, y los dos lo vimos. Ese objeto se empezó a hacer más grande, como a expandirse y a desaparecer. En cuanto crecía, el tamaño del objeto se iba haciendo transparente, hasta que el cielo quedó limpio. Tiempo después, en el techo de mi casa, eran las 11 de la mañana, cuando volteé al cielo y vi una esfera como de metal volando a gran altura. Comencé a ver más esferas volando en la misma dirección. Les hablé a mis hijos para que lo vieran y me puse a grabar con mi celular, pero la altura era demasiada y con el teléfono no se alcanzaba a ver nada. Ese día conté más de 30 esferas. Lástima que no quedaron grabadas. Otro avistamiento que también tuve fue en el techo de mi casa. Mi familia y yo subimos a ver las estrellas, y lo que seguido vemos son como estrellas moviéndose. Es un evento algo misterioso. Ese día vimos más de 13 esferas moverse en el cielo, y también un objeto de color azul verdoso. Dicho objeto era también como una esfera. Esta apareció volando por el cielo y la envolvía ese color azul verdoso muy vistoso. Y pues mi familia y yo viendo tal evento hasta que desapareció en el cielo. Estas han sido 3 avistamientos de los muchos que he tenido en mi vida. No sé si sea porque seguido volteo al cielo, o porque habemos personas como con intuición, como si dichos objetos hicieran que voltearas para que los vieras. Si alguien ha visto objetos extraños en el cielo, esperemos y nos lo comenten. Como en la tierra, también en los cielos hay cosas que pasan verdaderamente misteriosas. Las almas que se despiden. Vivencias de Salvador García. Hay personas que están más conectadas espiritualmente, que son más sensibles a casos y cosas paranormales, como yo. En el transcurso de mi vida, he convivido con personas
que creen en esto y personas que no creen, siempre respetando sus opiniones, pues cada ser es diferente. Una de las cosas más misteriosas y agradables que me ocurren son que las personas fallecidas vienen a despedirse de mí en sueños y me dejan recados para darlos a las personas cercanas a estos. Hubo dos patronas que me apreciaban mucho y yo a ellas, y cuando fallecieron, las soñé que se despedían de mí. Una me dijo que fuera con su hermano y le platicara que ella se encontraba en buen lugar y a gusto. Hubo un caso en el cual yo era muy amigo de un vigilante de mi empresa. Era un hombre ya grande, canoso. Se llamaba Alfredo. Yo respetuosamente, a pesar de nuestra amistad, siempre lo llamaba Don Alfredo. Él salió de vacaciones en el mes de diciembre. Yo le mandaba mensajes en el cel saludándolo y él me los respondía. Pasaron 5 días y no respondía a mis mensajes. Ese día lo soñé, que venía a la bodega de mi trabajo, pero yo lo veía con una mirada triste y me dijo que ya era su tiempo, que ya se iba. Él me abrazó y se despidió. Yo desperté recordando el sueño. Le seguí mandando mensajes a don Alfredo y 3 días después me llegó un mensaje de él diciéndome: soy el hijo de don Alfredo. Mi papá falleció. Gracias por saludarlo. Yo quedé muy triste y a la vez me reconfortó que había venido a despedirse de mí. También mi mamá después de fallecer ha venido en mis sueños y me ha dejado recados para decírselos a mis hermanos y hermanas. Pero tengo un caso que me ocurrió cuando tenía 8 años. Tenía un padrino que se llamaba Manuel, el cual me quería como a un hijo, y seguido íbamos a su casa a visitarlo. Recuerdo que ese día era mi cumpleaños y me lo festejarían. En mi casa había un corral grande, en el cual jugábamos mi hermana y yo. Me dirigí al corral y en cuanto iba a entrar, vi parado a mi padrino Manuel. Yo, gustoso de verlo, corrí a abrazarlo, pero él me dijo que no lo abrazara, que solo iba a felicitarme y a despedirse. Yo le agradecí y me metí corriendo a la casa a decirle a mis papás que estaba mi padrino Manuel en el corral. En cuanto les dije, se quedaron mirando uno a otro y me dijeron que los llevara donde lo había visto. Los llevé al corral y ya no había nadie. Solo me dijo mi mamá que ya se había ido, que a lo mejor al rato regresaba. Pasaron los años y ya después me contó mi mamá sobre ese día. Me contó que el día que yo vi a mi padrino, él ya tenía 2 días de haber fallecido. No sé a cuántas personas les ha pasado algo parecido, pero yo me siento afortunado de saber que existen fuerzas más allá de nuestro entendimiento. Y yo he convivido y he sido parte de ellas. Secretos de la vida y la muerte, verdaderamente misteriosas.
El fantasma del parque. Esta historia fue mandada por Jonathan Trujillo. Este hecho paranormal me sucedió en la colonia Educadores Jaliscienses, cuando iba a casa de mi novia para platicar. Era una noche normal y me encontraba con mi novia. Se llegó el momento de retirarme. Nos despedimos y partí rumbo a mi hogar. Yo vivía a 5 cuadras de ahí. Empecé a caminar por mi ruta habitual, la cual atravesaba un parque de dicha colonia. Como me venía a mi casa muy noche, ya no había mucha gente en la calle. A veces nadie, como ese día. Venía atravesando dicho parque cuando comencé a sentir una presencia inquietante. Como si alguien viniera caminando a la par conmigo. Pero no había nadie. Bueno, no visiblemente. Esa presencia se dejaba sentir más y más cerca, haciendo que los vellos de mi piel se erizaran. En lapsos, alcanzaba a ver una sombra muy cerca de mí. Esa sensación de saber que alguien o algo te persigue es muy aterradora, y más cuando sabes que se trata de algo paranormal. Estaba a punto de terminar de atravesar ese parque, sintiéndome un poco aliviado, pensando que saliendo del lugar, todo aquello terminaría, sin saber que vendría la peor parte. Por fin terminé de cruzar ese parque que se me hizo eterno. Di vuelta por la banqueta y seguí caminando. Uno puede ver el parque, pues en vez de barda, son barrotes lo que divide la calle del parque. Pero yo no quería voltear a ver ese lugar donde sentí esa presencia, pues tenía el temor de ver algo extraño. Caminé un poco más y sentí que alguien o algo jaló mi brazo izquierdo. Sentí un temor inexplicable, pues no sabía con quién me enfrentaba. Comencé a correr rumbo a mi casa, llegando sano y salvo. Ya después vi que en el lugar donde me sucedió este hecho paranormal había una cruz de esas que ponen cuando hay un accidente. Investigando, supe que habían atropellado a un muchacho y lamentablemente falleció ahí. Tal vez tuve un encuentro con el espíritu de ese muchacho que no puede descansar en paz y quiere comunicarse con alguien. O a lo mejor otras fuerzas desconocidas, verdaderamente misteriosas. Fantasmas y espíritus en mi casa. Esta historia fue mandada por Alison Miranda. Esta historia me sucedió cuando tenía 10 años, en una casa que rentábamos en Guadalajara, en la colonia La Capacha. Vivía con mi mamá y mi abuelita. Seguido me dejaban sola y me ponía a recoger la casa, ayudando en lo que podía. Un día me encontraba limpiando y de repente comencé a escuchar ruidos en el patio, como si alguien estuviera caminando.
Pensé que era mi mamá o mi abuelita, pero recordé que no había nadie en casa. Lentamente salí al patio para ver quién era y efectivamente no se encontraba nadie. Regresé a mis actividades, dirigiéndome a la sala, y en eso comencé a escuchar algo que me dejó helada. Se comenzaron a escuchar los trastes de la cocina, moviéndose, como si algo o alguien estuviera jugando con ellos. Y yo, muerta de miedo, pues sabía que me encontraba sola en aquella casa, que en ese momento se me hacía grande para mí. Sin pensarlo, y muy asustada, salí corriendo a la puerta de la calle para esperar que alguien llegara. La primera en aparecer fue mi mamá, a lo cual le conté de inmediato lo que me sucedió. Después de investigar con los dueños de la casa, comentaron que ahí habían fallecido sus papás y que cuando ellos vivían ahí, también escuchaban los mismos ruidos. Nuestra conclusión fue que eran los espíritus de sus padres, que estaban muy apegados a su casa y no la querían dejar. Duramos poco tiempo más y nos mudamos de ahí. Espero y no volver a esa casa, verdaderamente misteriosa. La imagen del mal. Esta historia fue mandada por David Castillo. En el año de 1995, estaba en boca de muchas personas el tema del anticristo. No sé si por alguna predicción de ese año sobre el tema. Se escuchaban de manifestaciones y apariciones de ese ser maligno en varias partes de la ciudad. En casa de mis papás, donde yo vivía, me percaté que el diseño de los mosaicos de la cocina tomaron una forma rara, como números romanos y figuras extrañas. Tiempo más adelante, atrás de una puerta de mi casa, me encontré un cuadro horripilante. Un cuadro con la figura de un monstruo o diablo, el cual yo lo identifiqué como el anticristo. Dicho cuadro venía acompañado con un tipo de escritura o jeroglíficos desconocidos para mí o para mis papás. Pero lo más escalofriante y fuerte de esa imagen era que ese ser tenía su mirada burlesca y sus manos eran como patas de puerco. Al enseñárselos a mis padres, se decidieron tirarlo a la basura. Tiempo más adelante, en el carro de mi papá, en la cajuela, me encontré arrumbada una Biblia de otra religión ajena a la mía. Yo por curiosidad la tomé y comencé a hojearla. En una de sus páginas encontré una estampilla del mismo cuadro que encontré en mi casa tiempo atrás. Ahí estaba esa visión nuevamente, que tanto temor me causó. Yo, asustado, se la llevé a mi mamá. Ella, que conocía al padre de nuestra iglesia, se la llevó. Cabe decir que ese padre analizaba y estudiaba objetos al parecer malignos. Tiempo después, el padre le comentó a mi mamá que quisieron quemar esa imagen y no se quemaba. Ya no supe si la destruyeron, pero eso sí, ya estaba bien resguardada en manos de Dios. Después de esos eventos,
tuve una pesadilla donde yo estaba viendo a un puerco de colores. Me desperté asustado y abrí los ojos, y esa imagen no se fue, pues a donde yo volteaba seguía viendo a ese ser, a ese puerco de colores. Aterrado le grité a mi mamá. Ella comenzó a rezarme y ese ente maligno desapareció. Sé que las fuerzas del mal existen, pero Dios y los ángeles también. Y ellos fueron los que me libraron de ese mal. Lo que me sucedió fue una experiencia verdaderamente misteriosa. Queremos que tus historias y experiencias se escuchen en nuestro canal, así que mándalas a nuestro correo